Capítulo 3. Asumir la responsabilidad. Aunque las palabras asumir la responsabilidad suenen simples, el concepto no es ni fácil de comprender ni fácil de poner en práctica en toda su dimensión. Todos hemos oído las palabras y nos enfrentamos con la necesidad de asumir la responsabilidad tantas veces en nuestras vidas que es fácil dar por sentado que sabemos exactamente lo que significa la frase. Asumir la responsabilidad en el aprendizaje del trading y los principios apropiados de éxito están misteriosamente conectados. Tiene que comprender con cada fibra de su ser en qué se convertirá si no se responsabiliza de su éxito como trader. Solo entonces se puede tener las características que le permitan unirse al selecto grupo de traders que hoy por hoy tienen éxito constante en los mercados. Al final del primer capítulo, le presenté la idea de reforzar en un futuro la proyección de usted mismo, es decir, el trader constantemente exitoso en que desea convertirse aún no existe. Usted debe crear una nueva versión de sí mismo, del mismo modo que un escultor crea una imagen a partir de un modelo. Crear su entorno mental. Las herramientas que utilizará para crear esta nueva versión de usted mismo son su voluntad y deseo de aprender, impulsado por su pasión para tener éxito. Si la voluntad y el deseo de aprender son sus principales herramientas, entonces ¿cuál es su medio? Un artista que crea una escultura puede optar por trabajar en una serie de medios como la arcilla, el mármol o el metal, por ejemplo. Pero si usted desea crear una nueva versión de su personalidad que se expresa a sí misma como un trader consistentemente exitoso, usted no tiene nada físico, sino únicamente sus creencias y actitudes. El medio artístico para hacer su trabajo será su entorno mental, que con su deseo de aprender puede edificar y reestructurar las creencias y actitudes que son necesarias para lograr su objetivo final. Supongo que su objetivo final es la consistencia. Si usted es como la mayoría de los traders, aún no se ha dado cuenta de la gran cantidad de oportunidades disponibles para usted. Para lograrlo, debe desarrollar cada vez más su potencial, para que poco a poco esto sea una realidad en su vida. Su objetivo primordial tiene que ser aprender a pensar como un trader exitoso y consistente. Recuerde, los mejores traders piensan de forma única, han adquirido una estructura mental que les permite hacer trading sin temor, y al mismo tiempo los capacita para no tener miedo a cometer errores. Esta mentalidad tiene una serie de componentes, pero el fondo de la cuestión es que en el éxito de los traders prácticamente se han eliminado los efectos del miedo y la imprudencia al realizar su trading. Estas dos características fundamentales le permitirán lograr resultados permanentes. Al adquirir esta estructura mental, usted también será capaz de operar sin temor. Ya no será susceptible a la multitud, al miedo a cometer los errores que proceden de la racionalización, distorsionada por información del subconsciente, que lo hacen vacilar, apresurarse a apretar el gatillo, o perder la esperanza. Una vez que el miedo se ha ido, no habrá razón para cometer estos errores, y en consecuencia ellos prácticamente desaparecerán de su trading. Sin embargo, eliminar el miedo es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es la necesidad de desarrollar la moderación. Los traders triunfadores han aprendido que es indispensable desarrollar un mecanismo mental para contrarrestar los efectos negativos de la euforia o sobreconfianza que resulta de una serie de trades ganadores. Para un trader, ganar es extremadamente peligroso si no ha aprendido a supervisarse y a controlarse a sí mismo. Si partimos de la premisa de que para crear la consistencia, los operadores deben concentrar sus esfuerzos en desarrollar la estructura mental de un trader, entonces es fácil entender por qué muchos operadores no tienen éxito. En vez de aprender a pensar como traders, ellos piensan sobre cómo pueden hacer más dinero aprendiendo sobre el mercado. Es casi imposible no caer en esa trampa. Hay una serie de factores psicológicos que hacen que sea muy fácil asumir que lo que usted no sabe acerca de los mercados es lo que causa sus pérdidas y falta de resultados. Sin embargo, este no es el caso. La consistencia que busca está en su mente, no en los mercados. Son las actitudes y creencias sobre estar equivocados, perder dinero y la tendencia a volverse irresponsable lo que le causa la mayoría de las pérdidas, no la técnica o la falta de conocimiento del mercado. Por ejemplo, si usted pudiera elegir a uno de los siguientes dos traders para administrar su dinero, ¿cuál escogería? El primero utiliza un sistema de operar simple, incluso es posible que sea una técnica mediocre, pero posee una mentalidad que no se deja influenciar el subconsciente por la información del mercado que lo haga dudar o racionalizar al momento de apretar el gatillo.
El segundo operador es un analista fenomenal, pero funciona con los típicos temores que lo hacen susceptible a todas las enfermedades psicológicas de las que el otro operador está libre. La opción correcta debería ser obvia. El primer operador es quien va a lograr muchos mejores resultados con su dinero. La actitud produce en general mejores resultados que el análisis o la técnica. Por supuesto que la situación ideal es tener ambas, pero realmente no es necesario. Porque si tiene la actitud correcta, la estructura mental correcta, entonces todo lo demás sobre el trading será relativamente fácil, aún simple y sin duda mucho más divertido. Sé que para algunos de ustedes esto puede ser difícil de creer o incluso inquietante, especialmente si usted ha estado luchando durante años para aprender todo lo que pueda sobre el mercado. Curiosamente, la mayoría de los traders está más cerca de la forma en que debemos pensar cuando operan por vez primera que en cualquier otro momento de sus carreras. Muchas personas comienzan con un concepto muy poco realista de los peligros que entraña el trading. Esto es especialmente cierto si su primer trade fue ganador. Luego entra en el segundo trade con poco o ningún temor. En caso de que este también sea ganador, van al próximo aún con menos preocupación, creyendo que sería inaceptable la posibilidad de una pérdida. Cada vez que ganan, se convencen de que no hay nada que temer y que el trading es la forma más fácil posible de ganar dinero. Esta falta de miedo se traduce en un despreocupado estado mental, similar al estado mental que muchos grandes atletas describen como la zona. Si alguna vez ha tenido la ocasión de experimentar la zona en algún deporte, entonces usted sabe que es un estado mental en el que no hay absolutamente ningún temor y se actúa y reacciona instintivamente. No se piensa en estudiar alternativas o en la posibilidad de consecuencias contra sí mismo. Usted está en el momento y hace lo justo, y haga lo que haga resulta ser exactamente lo que debía hacerse. La mayoría de los atletas nunca llegan a este nivel de juego, porque no superan el miedo de cometer un error. Los que llegan al punto donde no hay absolutamente ningún miedo de las consecuencias de su proceder, por lo general, y muy espontáneamente, entrarán en la zona. Por cierto, una zona psicológica no es una condición a la que uno puede ir voluntariamente. La forma en que se puede lograr esto es una hazaña de resistencia. Se trata de un estado mental en el que usted se encuentra a sí mismo en un estado intrínsecamente creativo, y por lo general, si usted comienza a pensar en sus acciones en un nivel racional o consciente, entonces es expulsado del mismo. A pesar de que usted no puede obligarse a sí mismo a entrar en la zona, puede configurar el tipo de condiciones mentales que sean más propicias para experimentarla, mediante el desarrollo de una positiva actitud ganadora. Define una actitud positiva ganadora como la espera de un resultado positivo a sus esfuerzos, con una aceptación de que estos resultados obtenidos serán un perfecto reflejo de su nivel de desarrollo y lo que necesita aprender para hacerlo mejor. Eso es lo que los grandes atletas tienen, una actitud ganadora que les permite fácilmente ir más allá de sus errores y mantener su ventaja. Otros se sumergen en estados negativos, de autocrítica, pesar y autocompasión. No muchas personas alguna vez llegan a desarrollar una actitud ganadora positiva. La curiosa anomalía del trading es que si usted comienza con una operación ganadora, automáticamente experimentará la clase de actitud despreocupada, que es un subproducto de una actitud victoriosa, sin haber desarrollado la actitud por sí mismo. Sé que esto puede parecer un poco confuso, pero tiene algunas implicaciones profundas. Unos cuantos trades ganadores pueden establecer la clase de estado mental despreocupado, que es un componente esencial del éxito, pero no se basa en las actitudes apropiadas. Entonces lo que tenemos es una muy dañina percepción sobre la naturaleza del trading, que se traduce inevitablemente en un desastre tanto emocional como financiero. Tener unos cuantos trades ganadores no significa que usted ya se haya convertido en un trader, pero esa es la forma en que se siente, porque nos lleva a un estado mental que solo la gente más dotada experimenta en forma consistente. El hecho es que usted no necesita la más mínima habilidad para obtener ganancia en una operación, y si es posible ganar en un trade sin la más mínima habilidad, sin duda es posible hacerlo en otro y otro. Sé de varias personas que comenzaron sus carreras en el trading con ganancias sustanciales. Cuando usted tenga confianza y esté libre de temores y preocupaciones, no es difícil que tenga una serie de trades ganadores, porque es fácil de obtener un flujo, una especie de ritmo natural, donde lo que necesita hacer parece elemental o evidente. Es casi como si el mercado le gritara cuándo comprar y cuándo vender, y necesita muy poco de sofisticación analítica, y por supuesto, como usted no tiene miedo, puede ejecutar su operación sin argumento o conflicto. El punto que quiero dejar claro es que ganar en cualquier actividad es principalmente una función de actitud.
Muchas personas son sin duda conscientes de ello, pero al mismo tiempo, la mayoría de las personas no entienden la parte significativa que desempeña la actitud en sus resultados. En la mayoría de los deportes u otras actividades competitivas, los participantes deben desarrollar habilidades físicas, así como habilidades mentales en forma de estrategias. Si los competidores no están equipados con un arsenal de habilidades, aquel que sí posea dichas habilidades por lo general, aunque no siempre, gana. Cuando un desvalido bate a un oponente superior, ¿cuál es el factor determinante? Cuando se enfrentan dos oponentes iguales, ¿cuál es el factor que inclina la balanza en un sentido u otro? En ambos casos la respuesta es la actitud. ¿Qué hace tan fascinante al trading y al mismo tiempo difícil de aprender? Que realmente no se necesita un montón de habilidades. Usted solo necesita una verdadera actitud ganadora. Experimentando uno o varios trades ganadores, usted se sentirá como un ganador, y ese sentimiento es lo que sostiene la racha ganadora. Esta es la razón por la que es posible que un operador novato pueda tener una serie de operaciones ganadoras, cuando muchos de los mejores de la industria del análisis del mercado darían su mano derecha por una racha ganadora. Los analistas tienen los conocimientos, pero les falta la actitud ganadora. Ellos trabajan con miedo. El novato experimenta la sensación de una actitud ganadora porque no tiene miedo. Pero eso no significa que haya una actitud ganadora, sino que él aún no ha experimentado ningún dolor por sus actividades de trading. Por eso no teme. Finalmente, nuestro novato experimentará una pérdida independientemente de la sensación positiva, y entonces se sentirá mal. Perder y sentirse mal son realidades inevitables del trading. La actitud más positiva imaginable, junto con la mejor capacidad analítica, nunca podrán impedir que un trader, aunque posea una larga experiencia, tenga una operación perdedora. Los mercados son demasiado erráticos y hay demasiadas variables como para considerar la posibilidad de que cualquier trader vaya a tener razón siempre. ¿Qué pasa cuando el trader principiante finalmente pierde? ¿Qué efecto tendrá esto sobre su estado de ánimo despreocupado? Las respuestas dependerán de sus expectativas cuando entra en el trading y como él interprete la experiencia estará en función de sus creencias y actitudes. Si él maneja la creencia de que no hay forma posible de evitar una pérdida, porque perder es una consecuencia natural del trading, nada diferente de, digamos, el propietario de un restaurante que incurre en los gastos por tener que comprar alimentos. Y además, supongamos que ha aceptado totalmente el riesgo, tanto financiera como emocionalmente, en el sentido de que ha examinado y considerado lo que de otro modo para todos serían inaceptables posibilidades en el comportamiento del mercado. Entonces, con estas creencias y expectativas, es poco probable que tenga una experiencia que deteriore su actitud, y simplemente vaya a la siguiente operación. Por cierto, este es un ejemplo ideal de un conjunto de creencias y actitudes para el trading. Ahora, supongamos que no ha aceptado totalmente el juego. ¿Qué pasa si sus expectativas no tienen en cuenta el comportamiento de cualquier mercado cuando hace algo distinto a lo que él quería? A partir de esa perspectiva mental, si el mercado no hace lo que él quiere, va a sentir dolor, el dolor emocional. Nuestras expectativas son representaciones mentales de la forma en que en un momento futuro percibiremos el medio ambiente, el cual va a expresarse por medio de la vista, el sonido, el tacto, el olfato o el gusto. Dependiendo de cuánta energía esté detrás de esta esperanza, puede doler mucho cuando no se cumple lo que esperamos. De las dos diferentes perspectivas que acabo de describir, ¿qué es lo más probable que le ocurra a nuestro trader novato? La última, por supuesto. Solo los mejores traders han logrado la perspectiva descrita en el primer escenario, y como indicado en el capítulo primero, a menos que usted haya crecido en el seno de una familia de traders exitosos o haya tenido supermentores que le hayan inculcado actitudes acerca de los riesgos y las pérdidas desde el comienzo de su carrera, prácticamente cada uno de ustedes tendrá que pasar por la experiencia común de la pérdida una o más veces, antes que se den cuenta de lo que necesitan pensar para tener éxito coherente. Es un cambio fundamental de actitud lo que cuenta para tener éxito, no una labor brillante sobre el comportamiento del mercado, como la mayoría de la gente asume erróneamente. Esta hipótesis errónea se ve frecuentemente entre los traders simplemente porque muy pocos de ellos realmente entienden que los niveles más profundos de una actitud positiva son un componente crítico que determina el éxito. Podemos asumir que después de una pérdida, nuestro trader novato entra en un estado de dolor emocional. Como resultado de esto, su operación tendrá sobre todo una nueva calidad. Él definitivamente perderá aquel estado de ánimo despreocupado, pero lo que es más importante, él sentirá que fue el mercado quien le hizo esto. El mercado hizo que él sintiera el dolor que experimenta. El mercado se llevó su ganancia y le produjo el sentimiento que ahora tiene. Note cómo nuestro comerciante culpa a los mercados por la pérdida o por lo que él no consiguió. Nótese también la forma natural de sentir, la forma en que él siente.
Piense acerca de cómo muchas veces en nuestras vidas, especialmente cuando niños, nosotros hacíamos algo que realmente disfrutábamos, como jugar con un juguete o con nuestros amigos, y cómo alguien con más poder o autoridad nos obligó a detener lo que estábamos haciendo y a hacer algo que no queríamos hacer. Todos nosotros hemos perdido cosas, nos han quitado cosas, se nos ha negado cosas que queríamos o queríamos merecer, se nos ha impedido la continuación de una actividad cuando estábamos en medio de ella, o hemos sido detenidos cuando perseguíamos una idea que nos apasionaba. El punto es que en muchas de estas situaciones no tuvimos ninguna responsabilidad personal por lo que nos pasó o por el dolor que sufrimos, porque no podíamos hacer nada para evitarlo. Nosotros no elegimos vernos forzados a cambiar un estado de alegría y felicidad por un estado de dolor emocional. La decisión estaba fuera de nuestras manos, en contra de nuestra voluntad, y por lo general llegaba de manera bastante abrupta. A pesar de que se nos pudo haber dicho que éramos responsables de lo que nos estaba sucediendo, es posible que no lo creyéramos o no entendiéramos lo que significaba. Lo que es más tangible, y lo que más fácilmente puede aceptarse, es que nos estábamos divirtiendo, y alguien o algo nos quitó la diversión y nos causó dolor. No fue nuestra elección. La causa de nuestro dolor vino a nosotros desde el exterior, por lo tanto, sea cual sea la fuerza que ha intervenido en ese momento, fue quien tuvo la culpa. Hemos aprendido que no solo sentirnos bien puede ser sustituido al instante por una mala sensación, sin que tengamos la culpa, sino que también aprendimos acerca de la traición. Nos sentimos traicionados porque muchas de estas situaciones fueron completamente inesperadas o imprevistas, lo que significa que no estábamos preparados para conocer la forma como algunas personas en nuestra vida tienen el potencial de comportarse. Si su comportamiento hace que nosotros entremos en un estado de dolor emocional, entonces es bastante natural que nos hubiésemos sentido traicionados. Como una nota al margen, es importante decir que mucho de nuestro pasado y experiencias emocionalmente dolorosas son el resultado de la interacción con padres, profesores y amigos. Muchos solo hacían lo que ellos creían era lo mejor para un niño que juega con un juguete que es intrínsecamente peligroso. Al quitarle el juguete, el niño gritará para expresar el dolor emocional que experimenta, y si tratamos con un niño muy joven o inmaduro, según todas las probabilidades, no escuchará ninguna razón que se le dé sobre por qué él no puede jugar con aquel juguete. Pero al mismo tiempo, muchas personas son hijos de padres inmaduros e irrazonables, o se encuentran con profesores emocionalmente desequilibrados, o entrenadores, o empleados quienes inconsciente o intencionadamente trasladan sus problemas personales a alguien que perciben como subordinado. Lo que es aún peor es que muchas de estas personas que tienen una tendencia hacia la acción de victimizar a otros son también bastante inteligentes para hacerles creer a sus víctimas que ellos causaron su propio dolor. En cualquier caso, si nuestras experiencias dolorosas son el resultado de un acto de amor o intencionalmente infligidas, es algo que cada uno de nosotros tendrá que determinar. El fondo de la cuestión es que como adultos, cuando nos metemos en el trading, no nos damos cuenta de cómo naturalmente asociamos el cambio instantáneo de la alegría al dolor, como el que hemos experimentado tantas veces cuando éramos niños, con el que se produce cuando operamos. Las implicaciones son que si no hemos aprendido a aceptar los riesgos propios del trading, y no sabemos protegernos de estas conexiones naturales entre nuestro pasado y el presente, terminaremos por culpar al mercado de nuestros resultados, en vez de tomar la responsabilidad por ellos. Incluso aunque la mayoría de traders se consideran a sí mismos adultos responsables, solo los mejores han llegado a un punto donde pueden aceptar la total responsabilidad de los resultados de cualquier operación particular. Todos los demás, en un grado u otro, dan por sentado que están asumiendo la responsabilidad, pero la realidad es que desean que el mercado lo haga por ellos. El trader típico quiere que el mercado realice sus expectativas, sus esperanzas y sueños. La sociedad en general puede funcionar de esta manera, pero los mercados sin duda no lo hacen. En la sociedad podemos esperar que otras personas se comporten de manera razonable y responsable. Cuando no lo hacen, y si uno sufre como resultado de ello, la sociedad tiene recursos disponibles para corregir el desequilibrio y nos hacen todo de nuevo. El mercado, por otro lado, no tiene la responsabilidad de darnos nada ni hacer nada que nos beneficie. Esto puede no ser el método que anuncian los mercados y desde luego no es la impresión que quieren proyectar, pero la realidad es que cada trader que participa en los mercados lo hace para su propio beneficio, y la única manera de que un trader pueda beneficiarse es si algún otro comerciante pierde, y la pérdida es real, en dólares, como un trade de futuros, o una oportunidad perdida en un trade de acciones. Cuando usted coloca una operación, es con la intención de hacer dinero. Cada trader en el mundo que abre una operación lo hace por la misma razón.
Cuando usted mira su relación con el mercado desde esta perspectiva, se puede decir que su propósito es extraer dinero de los mercados, pero por esa misma razón, el único propósito del mercado es despojarlo de su dinero o arrebatarle la oportunidad a usted. Si en el mercado actúa recíprocamente un grupo de personas para extraer dinero el uno del otro, entonces ¿cuál es la responsabilidad del mercado con el trader individual? El mercado no tiene ninguna otra responsabilidad que la de seguir las reglas que se han establecido para facilitar esta actividad. El punto es que si alguna vez se ha encontrado culpando al mercado o se ha sentido traicionado, entonces usted no ha entendido las implicaciones de lo que quiere decir jugar un juego de suma cero. Cualquier grado de culpa que quiera atribuirle al medio significa que usted no ha aceptado la realidad de que el mercado no le debe nada, independientemente de lo que usted quiera o piense o del esfuerzo que ponga en su trade. En el mercado los valores típicos sociales de cambio no entran en el juego. Si usted no entiende esto y encuentra un modo de reconciliar las diferencias entre las normas sociales con las que creció y la forma en que el mercado actúa, seguirá su proyecto de esperanza, sueños y deseos creyendo que el mercado va a hacer algo por usted. Cuando esto no ocurre, usted se siente enojado, emocionalmente angustiado, frustrado y traicionado. Asumir la responsabilidad significa reconocer y aceptar en lo más profundo de su identidad que es usted, no el mercado, completamente responsable de su éxito o fracaso como trader. Por supuesto que el objetivo del mercado es separarlo de su dinero, pero en el proceso también le proporciona un flujo interminable de oportunidades para que usted tome el dinero de él. Con el movimiento de los precios que representa el movimiento de las acciones colectivas de todos los traders, en ese momento, el mercado también genera información sobre sí mismo y hace que sea extremadamente fácil para entrar y salir de las operaciones, naturalmente en función del número de personas participantes. Desde la perspectiva de las personas, el movimiento de los precios, la información y la capacidad de entrar y salir de los trades representan oportunidades de ver algo y de actuar sobre lo que se ve. Durante cada momento que los mercados están abiertos, usted tiene la oportunidad de entrar en una posición, aligerar una posición, añadir a una posición o salir de una posición. Estas son todas oportunidades para enriquecerse, tomando beneficios o al menos cortando sus pérdidas. Permítame plantear una cuestión. ¿Se siente usted responsable por el cumplimiento de las expectativas, esperanzas, sueños y deseos de algunos otros comerciantes? Por supuesto que no. Incluso la pregunta suena absurda. Sin embargo, si usted alguna vez se encuentra culpando al mercado y se siente traicionado, estaría esperando lo mismo. Entonces, ¿qué es esencialmente lo que usted debe hacer? Esperar las acciones colectivas de cada participante para que en su actividad el mercado siga un camino que le dé lo que usted quiere. Usted tiene que aprender cómo conseguir lo que quiere de los mercados y el primer paso importante en este proceso de aprendizaje es tomar la responsabilidad completa y absoluta. Asumir la responsabilidad significa creer que todos sus resultados son autogenerados, sobre la base de su interpretación de la información que tiene en ese momento del mercado, de las decisiones que usted tome y de las acciones que tome como resultado de esas decisiones. Tomar totalmente la responsabilidad establece dos grandes obstáculos psicológicos que bloquean su éxito. En primer lugar, usted establecerá una relación conflictiva con el mercado que le ofrece un flujo constante de oportunidades. Segundo, usted se engañará al creer que sus problemas de trading y su carencia de resultados pueden solucionarse con un mejor análisis del mercado. Consideremos el primer obstáculo. Cuando usted proyecta cualquier grado de responsabilidad en el mercado por no tener ganancia o por no cortar sus pérdidas, muy fácilmente puede darle a él la calidad de un adversario o un enemigo. La perdición, cuando se espera que el mercado hiciera algo diferente de lo que hizo, es que generará usted los mismos sentimientos de cuando era niño, es decir, dolor, cólera, resentimiento y la impotencia que sentimos cuando alguien se llevó algo de nosotros, no nos dio lo que quisimos o no nos dejó hacer lo que quisimos. A nadie le gusta sentirse relegado, sobre todo si consideramos que conseguir lo que queremos nos hará felices. En cada una de esas situaciones algo o alguien fuera de nosotros nos impidió a nosotros mismos expresarnos en alguna forma particular. En otras palabras, alguien de afuera ejerce una fuerza que actúa contra la fuerza interior de nuestros deseos y expectativas. Como resultado de ello, se siente natural conceder al mercado el poder de una fuerza exterior, ya que él da o quita. Sin embargo, el mercado representa la información desde una perspectiva neutral. Eso significa que no sabe lo que quiere o espera, ni tampoco nos presta atención, a menos que, por supuesto, un trader coloque un tipo de posición que pueda tener un gran impacto sobre los precios.
Por el contrario, cada momento, cada oferta le da la oportunidad de hacer algo. Usted puede poner una operación, tomar beneficios o retirarse perdiendo. Esto también es válido para aquellos de ustedes que son traders de piso y conocen personalmente a otros traders de piso, que también pueden conocer su posición y actuar en su contra aprovechando ese conocimiento. Simplemente significa que usted tiene que ser más rápido y más acertado o tomar en consideración las limitaciones que tienen estas áreas, si es que las tiene, y operar en consecuencia. Desde la perspectiva del mercado, cada momento es neutral, pero para usted como observador, cada momento y cada movimiento del precio pueden tener sentido. Pero ¿de dónde proviene esta comprensión? Esto tiene significado para los que han aprendido y existen dentro de su mente, no en el mercado. El mercado no asocia significados o interpretación de la información que genera sobre sí mismo, aunque siempre hay personas que ofrecerán una interpretación mientras haya alguien dispuesto a escuchar. Además, el mercado no sabe cómo definir una oportunidad o una pérdida. El mercado no sabe si lo perciben como un interminable flujo de oportunidades para entrar y salir de operaciones y generar beneficios o pérdidas en todos y cada uno de estos momentos, o si lo perciben como un monstruo codicioso listo a devorar su dinero en cualquier momento. Si percibe la interminable secuencia de oportunidades para entrar y salir de estos trades sin autocrítica y pesar, entonces usted estará en el mejor estado mental para actuar en su propio interés y aprender de sus experiencias. Por otra parte, si lo que percibe la información sobre el mercado es doloroso, de alguna manera entonces, naturalmente, tratará de evitar el dolor por cualquier camino consciente o inconscientemente, bloqueando información en su conciencia. En el proceso de bloqueo de esa información, usted sistemáticamente se olvidará de cualquier número de oportunidades para enriquecerse. En otras palabras, usted se priva de la ventaja que le da este flujo de oportunidades. Además, se sentirá como si el mercado estuviera en contra de usted, pero solo si cree que le debe algo. Si alguien o algo estuviera en contra de usted y le causara dolor, ¿cuál sería su respuesta más probable? Usted se sentirá obligado a luchar, pero ¿cuál sería exactamente su lucha? El mercado seguramente no le lucha. El mercado quiere su dinero, pero también le ofrece la oportunidad de tomar tanto como usted pueda. Aunque pueda sentir como si usted lucha contra el mercado o éste lucha contra usted, la realidad es que es simplemente la lucha contra los efectos negativos y las consecuencias de no aceptar que el mercado no le debe nada y que usted necesita tomar ventaja de las oportunidades que se le presentan, el 100% de las veces ni un grado menos. La forma de aprovechar al máximo una situación donde se ofrecen ilimitadas oportunidades de hacer algo por sí mismo es entrar en la corriente. El mercado tiene un flujo, es a menudo errático, especialmente en el corto plazo, pero muestra patrones simétricos que se repiten una y otra vez. Obviamente es una contradicción fluir con algo con lo que usted está en contra, pero si quiere comenzar a sentir el flujo del mercado, su mente tiene que estar relativamente libre de miedo, de cólera, de pesar, de traición, de desesperación y decepción. Usted no tendrá motivos para experimentar estas emociones negativas cuando asuma su absoluta responsabilidad. Anteriormente he dicho que cuando no se asume la responsabilidad, uno de los principales obstáculos psicológicos que pueden bloquear su éxito y que lo inducen a cometer errores es creer que sus problemas de trading y la falta de consistencia pueden ser rectificados a través del análisis de mercado. Para ilustrar ese punto, vamos a volver a nuestro trader novato que comenzó con un despreocupado estado mental hasta que tuvo su primera experiencia perdedora. Después de ganar con tal facilidad, tiene un abrupto cambio al dolor emocional, lo que puede ser muy singular, pero no lo suficientemente desmedido, sin embargo, como para hacerlo abandonar el trading. Además, en su mente él no tenía la culpa de todos modos, el mercado le hizo una mala jugada. En lugar de dejar de disfrutar, la gran sensación que experimentó cuando fue ganador, debió mantenerla fresca en su mente, lo que le inspirará con el sentido de la determinación a seguir operando. Solo ahora es que va a ser más inteligente al respecto. Él va a poner algún esfuerzo en ello y aprender todo lo que pueda acerca de los mercados. Es perfectamente lógico pensar que si él pudo ganar sin saber nada, va a ser mucho más capaz ahora cuando sabe algo. Pero hay un gran problema aquí, que muy pocos trades no entenderán hasta mucho después de que el daño esté hecho. Aprender sobre los mercados no es un problema en sí mismo. Es la razón del aprendizaje sobre el mercado lo que en última instancia resulta ser su perdición. Como dije hace un momento, el repentino cambio de la alegría al dolor suele crear un fuerte shock psicológico. Algunas personas nunca aprenden a conciliar este tipo de experiencias de una manera saludable. Se dispone de técnicas, pero no son ampliamente conocidas. La respuesta típica a la mayoría de las personas, especialmente en el tipo de persona que es atraída por el trading, es la venganza.
Para los traders, la única forma de neutralizar la venganza es conquistando el mercado, y piensan que la única manera de conquistar el mercado es aprendiendo a conocerlo. En otras palabras, la razón subyacente de por qué el trader novato aprenda sobre el mercado es vencerlo, para demostrarse a sí mismo que puede, y lo más importante, para evitar que el mercado le haga daño de nuevo. Aprender sobre el mercado no es simplemente tener una manera sistemática de ganar, sino más bien como una manera de evitar tanto dolor o probar que no tiene absolutamente nada que hacer, sino buscar el mercado a partir de una perspectiva objetiva. Él no se da cuenta, pero tan pronto como formuló la hipótesis de que conocer más sobre el mercado puede evitarle dolor, o puede ayudar a satisfacer su deseo de venganza, o para demostrarse algo a sí mismo, en ese momento inició su camino para convertirse en un perdedor. En efecto, lo que él ha hecho es crear un dilema irreconciliable. Él aprende a reconocer y entender el modelo de comportamiento colectivo del mercado, y esto está bien, e incluso se siente bien. Está inspirado porque asume el aprendizaje sobre el mercado con el propósito de convertirse en un ganador. Como resultado de ello, emprende una búsqueda de conocimientos acerca de líneas de tendencia, pautas de gráficos, soportes y resistencias, patrones de velas, perfiles de mercado, puntos pivot, ondas de Elliott, retrocesos de Fibonacci, osciladores, fuerza relativa, estocásticos y muchas otras herramientas técnicas demasiado numerosas para mencionar. Por otro lado, a pesar de que su conocimiento ha aumentado, ahora encuentra problemas para la ejecución de sus trades. Él duda, se hace segundas conjeturas a sí mismo para abrir una operación o no hace absolutamente nada, a pesar de tener cualquier número de señales claras para hacerlo. Todo esto es frustrante e incluso exasperante, porque lo que le está pasando no tiene sentido. Él hizo lo que se suponía que debía hacer, solo para encontrarse con que entre más aprendía, menos aprovechaba. Él nunca hizo algo mal por dedicarse a aprender, sino que simplemente lo hizo por razones equivocadas. Ahora no será capaz de operar con eficacia si está tratando de demostrar algo en este asunto. Se asume que tiene que ganar, o que tiene que tener razón, o que no puede perder, o no puede equivocarse. Entonces, esto hará que defina y perciba las categorías de información del mercado como dolorosas. En otras palabras, se mostrará como dolorosa toda la información que genera el mercado que esté en oposición a lo que le hace feliz. El dilema es que nuestras mentes están estructuradas para evitar tanto el dolor físico como el emocional, y el aprendizaje de los mercados no compensará los efectos negativos y el dolor producido por los mecanismos de nuestra forma de operar. Todo el mundo comprende la naturaleza de evitar el dolor físico. Si accidentalmente acerca su mano en un quemador caliente, su mano se alejará automáticamente del calor, y su reacción será instintiva. Sin embargo, cuando se trata de evitar el dolor emocional y las consecuencias negativas que genera, especialmente para los operadores, muy pocas personas entienden la dinámica. Es absolutamente esencial para su desarrollo que entienda sobre estos efectos negativos y aprenda a controlarlos de forma que le ayude a cumplir con sus objetivos. Nuestras mentes tienen una serie de formas para protegernos a partir de la información que hemos aprendido a percibir como dañina. Por ejemplo, en un nivel consciente, podemos racionalizar, justificar o dar una razón para permanecer en pérdida durante una operación. Algunas de las más típicas formas de hacer esto es llamar a nuestros amigos, hablar con nuestro corredor o consultar los indicadores que no utiliza nunca, todo con el propósito expreso de reunir información que niegue la validez de la información dolorosa. En un nivel subconsciente, nuestras mentes automáticamente alteran, distorsionan o específicamente excluyen la información de nuestra conciencia. En otras palabras, no somos conscientes de que para nuestro dolor hay mecanismos de evasión, ya sea la exclusión o alteración de la información ofrecida por el mercado. Considere la experiencia de estar en una operación en pérdida cuando el mercado hace máximos coherentemente más altos y posiciones más altas, o mínimos inferiores y posiciones inferiores contra su posición, mientras usted se niega a reconocer que tiene una operación perdedora porque está enfocando toda su atención en los tics que entran a su favor. En promedio, usted está recibiendo solo una de cada 4 o 5 movimientos del mercado en su dirección, pero no importa, porque cada vez que reciba uno, más se convence de que el mercado ha rebotado y está regresando. Pero en vez de devolverse, el mercado se mantiene en contra de usted. En algún momento el valor en dólares de la pérdida se vuelve tan grande que ya no se puede negar y finalmente sale de la operación. La primera reacción que los traders tienen universalmente cuando miran hacia atrás en aquella operación perdedora es preguntarse: ¿por qué no detuve mi pérdida y operé al revés? La oportunidad de abrir una posición en dirección opuesta se reconoce fácilmente una vez que ya no hay nada en juego,
Pero estábamos cegados ante esta oportunidad mientras estuvimos dentro del mercado, debido a que en el momento en que la información que indica que fue una oportunidad cambió y se definió como dolorosa, se bloquea nuestra conciencia. Cuando nuestro hipotético trader abrió la posición, fue divertido. Se encontraba despreocupado, no tenía ningún esquema personal que probar. En la medida en que fue ganadora, puso su operación en perspectiva después de un vamos a ver qué va a pasar. Como ganó, no consideró la posibilidad de perder nunca. Cuando finalmente perdió, su estado de ánimo probablemente bajó, porque era lo que menos esperaba. En lugar de asumir que la causa de su dolor era su expectativa errónea acerca de lo que el mercado se suponía que iba a hacer o no hacer, culpó al mercado y resolvió que, si lo conociera más, podría impedir que ese tipo de experiencias se repitan. En otras palabras, hizo un dramático cambio en su perspectiva y, de estar despreocupado, pasó a tratar de prevenir el dolor tratando de evitar las pérdidas. El problema es que la prevención de dolor, evitando las pérdidas, no se puede hacer. El mercado genera con su comportamiento los patrones, y los patrones se repiten, pero no todo el tiempo. Por lo tanto, de nuevo, no hay forma posible de evitar la pérdida o equivocarse. Nuestro trader no es consciente de estas realidades del trading, debido a que está siendo impulsado por dos fuerzas convincentes. Primero, que desesperadamente quiere reconquistar la sensación de ganar, y segundo, está muy entusiasmado con todo el conocimiento sobre el mercado que está adquiriendo. De lo que no se ha dado cuenta es que, a pesar de su entusiasmo, cuando pasó de un despreocupado estado mental a pensar en tratar de encontrar un modo de evitar las pérdidas, también pasó de una actitud positiva a una negativa. Él ya no solo se enfoca en ganar, sino más bien en cómo se puede evitar el dolor, previniendo que el mercado le haga daño de nuevo. Este tipo de perspectiva negativa no es diferente del jugador de tenis o el golfista, que se centra en tratar de no cometer un error, pero por más que intenta no cometer un error, más errores comete. Sin embargo, este modo de pensar es mucho más fácil de reconocer porque en el deporte hay una conexión más evidente entre la orientación y los resultados. Con el trading, la conexión puede estar oculta y más difícil de reconocer, debido a los sentimientos positivos que se generan cuando se descubren nuevas relaciones entre los datos del mercado y su comportamiento. Mientras él se sienta bien, no hay ninguna razón de sospechar que algo anda mal, pero el grado al cual se enfoque hacia la anulación de dolor es el mismo grado al cual él creará esas mismas experiencias que está tratando de evitar. En otras palabras, entre más quiera ganar y evitar perder, menos tolerancia tendrá para cualquier información que pueda indicar que no está recibiendo lo que él quiere. Cuanta más información tenga el potencial de bloquear, menos será capaz de percibir una oportunidad de actuar en su propio interés. Aprender más y más acerca de los mercados solo para evitar el dolor aumentará sus problemas porque cuanto más aprende, más espera naturalmente de los mercados, por lo que resulta aún más doloroso cuando los mercados no cumplen su parte. Él ha creado involuntariamente un círculo vicioso donde cuanto más aprende, más se debilita y más se siente obligado a aprender. El ciclo continuará hasta que se retire del trading, ya sea con el disgusto o reconociendo que la causa de su problema de trading no es más que su perspectiva y no su falta de conocimiento del mercado. Ganadores, perdedores, prósperos y arruinados. Se tarda algún tiempo antes de que la mayoría de los traders o tiren la toalla o averigüen la verdadera fuente del éxito. Entre tanto, algunos logran obtener suficiente del trading como para entrar en lo que se conoce comúnmente como el ciclo del auge y la crisis. Contrariamente a lo que pueda deducirse del ejemplo del operador novato, no todo el mundo tiene una actitud intrínsecamente negativa y por tanto estar condenados a perder constantemente. Sí, es cierto que algunos pierden constantemente, a menudo hasta pierden todo o dejan de hacer trading porque no pueden tolerar más dolor emocional. Sin embargo, también hay muchos traders que son tenaces estudiosos del mercado y tienen una actitud suficientemente ganadora al entrar en el trading, de tal manera que a pesar de las muchas dificultades, finalmente aprenden a hacer dinero. Pero, y quiero hacer hincapié en esto, ellos aprenden cómo hacer dinero solo en forma limitada, ya que todavía no han aprendido a contrarrestar los efectos negativos de la euforia o la forma de compensar el potencial de autosabotaje. La euforia y autosabotaje son dos poderosas fuerzas psicológicas que tendrán un efecto muy negativo sobre usted. Sin embargo, son fuerzas por las que tiene que preocuparse solo cuando empiece a ganar consistentemente, y eso sí es un gran problema. Cuando está ganando, le preocupa menos todo lo que pueda significar un posible problema, especialmente cuando se siente algo tan bueno como la euforia. Una de las principales características de la euforia es que crea un sentido de suprema confianza,
en el que la posibilidad de que algo salga mal es prácticamente inconcebible. Por el contrario, los errores que se derivan del autosabotaje tienen su raíz en una serie de conflictos que los traders tienen sobre si merecen o no el dinero o si merecen o no ganar. Cuando están ganando, son más susceptibles a cometer la mayoría de errores a lo largo de su trading, abriendo posiciones demasiado grandes, violando sus propias reglas o teniendo un comportamiento excesivamente imprudente, incluso llegando al extremo de pensar que ellos son el mercado. Sin embargo, el mercado rara vez está de acuerdo, y cuando se le discrepa, usted saldrá herido. La pérdida y el dolor emocional suelen ser significativos. Usted experimentará un auge, seguido por la inevitable crisis. Si tuviera que clasificar los traders sobre la base del tipo de resultados que alcanzan, los pondría en 3 grandes categorías. El grupo más pequeño, probablemente menos del 10% de los traders activos, son los ganadores constantes. Ellos tienen una curva de ganancia regularmente creciente con drawdowns relativamente pequeños. Los drawdowns que ellos realmente experimentan son el tipo de pérdidas normales en los cuales incurre cualquier sistema de trading. No solo han aprendido a hacer dinero, sino que ya no son susceptibles a las fuerzas y efectos psicológicos que dan origen al ciclo auge-crisis. El siguiente grupo, que sería de entre un 30 y 40% de los traders activos, son perdedores consistentes. Sus curvas de ganancia son las imágenes en espejo de las curvas de los ganadores constantes. Pierden muchos trades, mientras ocasionalmente ganan uno. Independientemente de cuánto tiempo hayan estado en el trading, hay mucho acerca de este que no han aprendido. Además, o bien tienen ilusiones sobre la naturaleza del trading, o se volvieron adictos a él, de tal manera que ser ganadores es prácticamente imposible para ellos. El grupo más numeroso, que constituye un 40 o 50% restante de los traders activos, permanecen en el ciclo auge-crisis. Ellos han aprendido a hacer dinero, pero no han aprendido el conjunto de habilidades del trading que se necesita para mantener el dinero ganado. Por lo tanto, sus curvas de ganancia típicamente se parecen a paseos en montaña rusa, con un asentimiento agradable, estable, seguido de un tramo escarpado, luego otro asentimiento agradable, estable y otro tramo escarpado. Y el ciclo de la montaña rusa sigue sin cesar. He trabajado con muchos operadores experimentados que han tenido rachas de ganancias increíbles. A veces incluso se pasan meses sin perder un día. Tener 15 o 20 trades ganadores en fila no es inusual para ellos. Sin embargo, para los del ciclo auge-crisis, siempre estas rachas terminan en enormes pérdidas como resultado de la euforia o del autosabotaje. Si las pérdidas son el resultado de la euforia, realmente no importa que tenga una racha con un número de trades ganadores en fila, o una constante curva de aumento de la ganancia, o incluso un trade ganador. Cada uno parece tener un umbral diferente para cuando el exceso de confianza o la euforia comienzan a tomarse su proceso mental. Y cuando el momento de euforia llega, el trader está en serios problemas. En un estado de exceso de confianza o euforia, no puede percibir ningún riesgo porque la euforia le hace creer que absolutamente nada puede salir mal. Si nada puede salir mal, no hay necesidad de normas o límites que rijan su comportamiento. Así que abrir una posición más grande que de costumbre no solo es una atractiva posibilidad, sino que además está convencido de hacerlo. Sin embargo, tan pronto como ponga una posición más grande de lo habitual, está en peligro. Cuanto mayor sea la posición, mayor será el impacto financiero que pequeñas fluctuaciones del precio tendrán en su balance. Combine posiciones más grandes de lo normal con un movimiento en contra de su posición más una firme convicción de que el mercado hará exactamente lo que usted espera. Y tiene una situación en la que un tic en contra de su trade puede hacer que usted entre en un estado de parálisis mental que lo deje inmovilizado. Cuando salga usted del shock, estará aturdido, desilusionado y traicionado, y se estará preguntando cómo algo así pudo haber sucedido. El hecho es que usted fue traicionado por sus propias emociones. Sin embargo, si usted no está consciente o no comprende la dinámica subyacente en el proceso que acabo de describir, no tendrá otra opción que culpar a los mercados. Y si cree que el mercado le hizo eso, entonces se siente obligado a obtener más información sobre él, con el fin de protegerse a sí mismo. Cuanto más aprende, más confianza tiene y naturalmente aumenta su capacidad para ganar. A medida de que su confianza crece, es más probable que en algún momento usted cruce el umbral de la euforia y empiece todo el ciclo de nuevo. Las pérdidas resultantes del autosabotaje pueden ser igual de perjudiciales.
pero son generalmente de naturaleza más sutil. Cometer errores como poner una compra y una venta o viceversa, o distraerse de su actividad en el momento más inoportuno, son típicos ejemplos de cómo los traders se aseguran de no ganar. Pero ¿por qué alguien no quiere ganar? Realmente la cuestión no es lo que alguien quiere, porque yo considero que todos los traders quieren ganar. Sin embargo, a menudo hay conflictos acerca de ganar. A veces, estos conflictos son tan poderosos que nos encontramos con que nuestro comportamiento está en conflicto directo con lo que queremos. Estos conflictos podrían derivarse de su educación religiosa, ética del trabajo o ciertos tipos de trauma de la infancia. Si estos conflictos existen, significa que su entorno mental no está completamente alineado con sus objetivos. En otras palabras, no todas las partes de su ser abogarían por el mismo resultado. Por eso usted no puede aceptar que tiene la capacidad para ganarse una cantidad de dinero ilimitada, solamente porque aprendió a operar o porque el dinero está allí para tomarlo, y entonces pierde. Un corredor de futuros de una de las principales empresas de intermediación una vez comentó con respecto a sus clientes que él vive de las divisas que pagan todos los comerciantes perdedores en materias primas y que su trabajo es mantenerlos felices hasta que hayan desaparecido. Él dijo esto jocosamente, pero hay mucha verdad en su declaración. Obviamente, si usted pierde más dinero del que gana, no puede sobrevivir. Pero menos obvio, y uno de los misterios de ser acertado, es que si gana, usted todavía puede desaparecer. Es decir, si usted gana, pero no ha aprendido cómo crear un equilibrio sano entre la confianza y la prudencia, o no ha aprendido cómo reconocer y compensar cualquier potencial señal autodestructora, tarde o temprano perderá. Si se encuentra entre los que están en el ciclo auge-crisis, considere esto. Si usted pudiera volver a hacer y corregir cada trade perdido por un error o imprudencia, ¿cuánto dinero tendría usted ahora? Basado en estos resultados, ¿a qué se parecería su curva de ganancia ahora? Estoy seguro de que caería en la categoría de ganadores constantes. Ahora piense cómo respondió a sus pérdidas cuando ellas ocurrieron. ¿Asumió usted la responsabilidad completa por ellas? ¿Trató de entender cómo podría cambiar su perspectiva, actitud o comportamiento? ¿O buscó usted el mercado y se preguntó lo que usted podría aprender sobre ello para impedir que tal cosa pasara otra vez? Obviamente el mercado no tiene nada que ver con su potencial temeridad, ni con los errores que cometa como resultado de algún conflicto interno sobre si merece o no el dinero. Probablemente uno de los conceptos más difíciles de asimilar de manera efectiva por los traders es que el mercado no crea su estado de ánimo o actitud mental, sino que simplemente actúa como un espejo que refleja lo que está dentro de usted y se lo muestra de regreso. Si se tiene confianza en sí mismo, no es porque el mercado está haciendo que usted se sienta de esa manera, es porque sus creencias y actitudes están alineadas de tal forma que le permiten cimentar una experiencia, asumir la responsabilidad de los resultados y aprovechar la idea de que está a disposición. Usted confía en sí mismo simplemente porque está en constante aprendizaje. Por el contrario, si usted tiene miedo, es porque cree que en cierta medida el mercado crea sus resultados, y no al revés. En última instancia, la peor consecuencia de no asumir la responsabilidad es que lo mantiene en un ciclo de dolor e insatisfacción. Piénselo por un momento. Si usted no se siente responsable de sus resultados, entonces puede asumir que no hay nada que aprender y puede quedarse exactamente donde está. Usted no va a crecer ni va a cambiar. Como resultado, percibe los acontecimientos exactamente de la misma manera y, por tanto, responde a ellos de la misma manera y obtiene los mismos resultados que lo tienen descontento. O bien, puede ser que decida asumir la solución a sus problemas y obtener más conocimiento del mercado. Siempre es buena idea aprender, pero en este caso, si no asume la responsabilidad de su actitud y perspectiva, entonces no será capaz de dar buen uso a lo aprendido. Sin darse cuenta, usted estará usando su conocimiento para evitar la responsabilidad de aceptación de sus riesgos. En el proceso, a la postre, creará las cosas que está tratando de evitar, el mantenimiento de un ciclo de dolor y descontento. Sin embargo, hay un beneficio tangible que se puede obtener de culpar el mercado de lo que quería y no consiguió. Usted temporalmente puede protegerse de su propia autocrítica áspera. Digo temporalmente porque cuando usted cambia la responsabilidad, usted se priva de lo que usted pudo aprender de la experiencia. Recuerde nuestra definición de una actitud ganadora. Una expectativa positiva de sus esfuerzos con una aceptación de que los resultados que usted consigue son un perfecto reflejo de su nivel de desarrollo y lo que debe aprender para hacerlo mejor. Si usted elude la culpa a fin de bloquear los sentimientos dolorosos que son el resultado de los golpes recibidos, todo lo que ha hecho es poner una venda infectada en la herida. Usted puede creer que ha resuelto el problema, pero él solito va a resurgir más tarde, y quizá peor que antes.
simplemente porque no ha aprendido nada de estas interpretaciones que se traducirían en una experiencia más satisfactoria. ¿Alguna vez se preguntaron por qué dejar dinero sobre la mesa es a menudo más doloroso que tomar una pérdida? Porque cuando perdemos, hay cualquier número de formas en que podemos echar la culpa al mercado y no aceptar responsabilidad. Pero cuando dejamos el dinero sobre la mesa, no podemos culpar al mercado. El mercado no hizo nada, nos da exactamente lo que quisimos, pero por cualquier razón, nosotros no fuimos capaces de interpretar la oportunidad de manera apropiada. En otras palabras, ahora no hay ningún modo de racionalizar el dolor. Usted no es responsable de lo que el mercado hace o no hace, pero sí es responsable de todo lo demás que resulte de sus actividades de trading. Usted es responsable de lo que usted ha aprendido, así como de todo lo que no ha aprendido. El camino más eficaz para descubrir lo que usted necesita para tener éxito es desarrollar una actitud ganadora, porque es intrínsecamente creativo. La actitud que usted necesita aprender debe producirla una mentalidad propicia para descubrir algo que aún no ha experimentado. El desarrollo de una actitud ganadora es clave para su éxito. El problema para muchos traders es que piensan que ya la tienen, cuando en realidad aún no la han desarrollado, o esperan que el mercado la desarrolle por ellos, y así volverse ganadores. Usted es responsable por el desarrollo de su propia actitud ganadora. El mercado no va a hacerlo por usted. Y quiero ser lo más enfático que puedo. Ningún análisis podrá compensar el desarrollo de una actitud ganadora si usted no la tiene. La comprensión de los mercados le dará la ventaja que necesita para crear algunos trades ganadores, pero su proceder no le hace un ganador si no tiene una actitud ganadora. Seguramente, uno podría argumentar que algunos traders pierden porque no entienden bastante sobre los mercados y por lo tanto ellos por lo general escogen las operaciones de forma incorrecta. Esto puede sonar razonable, tanto como que en mi experiencia con traders poseedores de actitudes negativas escogen las operaciones incorrectas independientemente de cuánto saben de los mercados. En cualquier caso, el resultado es el mismo, ellos pierden. Por otra parte, los traders con actitudes ganadoras, que no saben casi nada acerca de los mercados, pueden ser ganadores, y si saben mucho acerca de los mercados, pueden recoger aún más ganancias. Si desea cambiar su experiencia en los mercados de temerosa a confiada, si desea cambiar los resultados de una curva irregular de ganancias a una en constante aumento, el primer paso es aceptar la responsabilidad y dejar de esperar que el mercado le dé algo o haga algo por usted. Si resuelve de aquí en adelante hacerlo todo usted mismo, el mercado ya no podrá ser su oponente. Si deja de luchar contra el mercado, lo que en realidad significa dejar de luchar contra sí mismo, se sorprenderá de la rapidez con que es capaz de reconocer exactamente lo que necesita aprender, y la rapidez con que lo aprenderá. Asumir la responsabilidad es la piedra angular de una actitud ganadora. Capítulo 4. La consistencia, un estado mental. Espero que después de leer los 3 primeros capítulos no se asuste ante la idea de que solo porque usted está actuando como un trader, no significa que haya aprendido la manera de pensar apropiada para hacer lo que ellos hacen. Como ya he subrayado en varias ocasiones, lo que separa a los mejores traders del resto del mundo no es lo que hacen o cuándo lo hacen, sino más bien la forma en que piensan acerca de lo que hacen y qué están pensando cuando lo hacen. Si su objetivo es el trading como un profesional y quiere ser un ganador, entonces usted debe comenzar a partir de la premisa de que las soluciones están en su mente y no en el mercado. La consistencia es un estado mental en sí, cuenta en su núcleo fundamental con ciertas estrategias que son únicas del trading. Obtener uno o más trades ganadores puede casi convencernos de que el trading es muy fácil. Recuerde sus propias experiencias, piensa en las operaciones que le trajeron un flujo de dinero hacia su cuenta y que todo lo que hizo fue tomar una simple decisión de comprar o vender. Ahora, si le combina esto el sentimiento sumamente positivo que se obtiene al ganar y conseguir dinero sin esfuerzo, es casi imposible no concluir que ganar dinero como trader es fácil. Pero si ese es el caso, si el trading es tan fácil, ¿por qué hay tantos traders luchando cuerpo a cuerpo con esta obvia contradicción dando el máximo de su capacidad? Si bien es cierto que el trading es fácil, y los traders saben que lo es porque han tenido la experiencia directa de lo fácil y simple que es, entonces, ¿cómo también puede ser posible que ellos no puedan aplicar lo que han aprendido sobre el funcionamiento de los mercados para beneficio propio una y otra vez? En otras palabras, ¿cómo explicamos la contradicción entre lo que creemos y sabemos sobre el trading y nuestros resultados reales en el tiempo? Pensando en el trading. Las respuestas están todas en la forma en que usted piensa acerca de ello. La ironía es que el trading puede ser tan divertido o difícil como haya sido su experiencia en otras oportunidades.
Pero experimentando constantemente estas cualidades es como construye su perspectiva, sus creencias, sus actitudes o su estructura mental. Escoja el término con el que usted se sienta más cómodo. Ellos, todos, se refieren a la misma cosa. La ganancia y la consistencia son estados mentales de la misma manera que la felicidad, divertirse y la satisfacción son estados mentales. Su estructura mental es un subproducto de sus creencias y actitudes. Usted puede tratar de alcanzar la consistencia sin tener las creencias y actitudes correctas. Sus resultados no serán diferentes que si intenta ser feliz cuando no se está divirtiendo. Cuando no se está divirtiendo puede ser muy difícil cambiar su perspectiva, aun en la que de repente empieza a disfrutar de usted mismo. Por supuesto, las circunstancias de su situación podrían cambiar repentinamente de una manera que le haga experimentar alegría, pero entonces su estado de ánimo sería el resultado de un cambio externo en las condiciones, no el resultado de un cambio interno en su actitud. Y si dependiera de las condiciones y circunstancias externas para ser feliz, a fin de que siempre esté disfrutando de sí mismo, entonces es muy poco probable que usted experimente la felicidad en forma consistente. Sin embargo, usted puede aumentar la posibilidad de ser feliz mediante el desarrollo del tipo de actitudes orientadas hacia la diversión, y más concretamente trabajando la neutralización de las creencias y actitudes que le impiden divertirse o disfrutar de sí mismo. Trabajando en la misma forma es como un trader puede crear el éxito constante. Usted no puede confiar en el mercado para ser consistentemente acertado, más que lo que confiaría en el mundo exterior para ser constantemente feliz. La gente que es realmente feliz no tiene que hacer nada para ser feliz, son personas felices que hacen cosas. Los traders acertados están en consonancia con el éxito como una expresión natural de quiénes son. No tienen que tratar de ser consistentes, son consistentes. Esto puede parecer una consideración abstracta, pero es de vital importancia que usted entienda la diferencia. Ser consistente no es algo que usted pueda tratar de ser, porque el acto mismo mentalmente anula su voluntad de intentarlo cuando está frente al flujo de oportunidades, por lo que es menos probable que gane y más probable que pierda. Recuerde cómo sus mejores trades fueron fáciles y sin esfuerzo. Usted no tuvo que tratar de hacerlos fáciles ya que eran fáciles. No hubo lucha. Usted vio exactamente lo que necesitaba ver y actuó sobre lo que vio. Usted se encontraba en el momento y el lugar oportunos dentro del flujo. Cuando esté en la corriente no tiene que probar nada, porque todo lo que sabe sobre el mercado está disponible para usted. Nada se oculta o bloquea su conciencia, y sus acciones parecen sin esfuerzo, porque no hay lucha o resistencia. Por otro lado, tener que probar algo indica que hay un cierto grado de resistencia o lucha, y en realidad solo tiene que hacerlo, no tratar de hacerlo. Esto último indicaría que usted está tratando de obtener lo que quiere del mercado. Si bien parece natural pensar de esta manera, es una perspectiva plagada de dificultades. Los mejores traders se dejan llevar por el flujo, porque no tratan de obtener algo del mercado, sino que simplemente permanecen atentos para ver qué ventaja pueden tomar de lo que el mercado está ofreciendo en cualquier momento. Hay una enorme diferencia entre las dos perspectivas. En el capítulo 3 se ilustra brevemente cómo nuestras mentes están condicionadas para evitar tanto el dolor físico como emocional. Si opera desde la perspectiva de tratar de obtener lo que quiere, o lo que usted espera de los mercados, ¿qué ocurre cuando el mercado no cumple sus expectativas? Sus mecanismos mentales de defensa actúan para compensar la diferencia entre lo que quiere y lo que no puede conseguir, de manera que no experimenta ningún dolor emocional. Nuestras mentes están diseñadas para bloquear u ocultar automáticamente cualquier información que signifique una amenaza, a fin de protegernos del malestar emocional que naturalmente sentimos cuando no conseguimos lo que queremos. Puede no darse cuenta en el momento, pero usted elige la información de acuerdo con lo que espera, de modo que pueda mantener un estado de ánimo sin dolor. Sin embargo, en este proceso de tratar de mantenerse sin dolor, también pierde la oportunidad de mantenerse en el flujo y entra en el reino de los podría haber, o debería haber, o hubiera y el si solo. Es decir, todo lo que usted podría tener o debería haber reconocido, en el momento parecía invisible. Entonces todo se convierte en dolorosamente evidente, pero después de los hechos, después de que la oportunidad pasó de largo. Para que usted sea consistente, tiene que aprender a pensar en el trading de tal manera que reconozca consciente o inconscientemente los procesos mentales susceptibles de causarle confusión o bloqueo y seleccionar o elegir la información sobre la base de lo que le hará feliz. Así obtiene lo que quiere y evita el dolor. La amenaza de dolor genera el miedo,
y el miedo es la fuente probable del 95% de los errores que usted comete. Seguramente no puede ser constante o conectarse con el flujo si constantemente comete errores, y usted cometerá errores, mientras tenga miedo de que lo que quiere o espera no pase. Además, todo lo que intente hacer como trader le resultará difícil y parecerá como si usted luchara contra el mercado, o que el mercado estuviera contra usted personalmente, pero en realidad todo esto ocurre dentro de su mente. El mercado no percibe la información que pone a su disposición, usted es quien la percibe. Si hay una lucha, es usted luchando en contra de sí mismo. Ahora, usted puede preguntarse, ¿cómo puedo pensar en el trading de manera que no tenga miedo y por lo tanto no sea susceptible a los procesos mentales que hacen que me bloquee, me perjudique o sea muy exigente para elegir la información? La respuesta es sencilla. Aprenda a aceptar el riesgo. Entendiendo realmente el riesgo. Aparte de las muchas cuestiones que en torno a la responsabilidad hemos discutido en el capítulo 3, no hay nada acerca del trading más importante para su éxito y también más incomprendido que el concepto de aceptar el riesgo. Como mencioné en el primer capítulo, la mayor parte de los traders asumen erróneamente que porque trabajan en una actividad intrínsecamente aventurada, como es entrar y salir del mercado, también aceptan aquel riesgo. Voy a repetir que esta suposición no puede estar más lejos de la verdad. Aceptar el riesgo significa aceptar las consecuencias de sus trades sin malestar emocional o miedo. Esto quiere decir que usted debe aprender a pensar en el trading y su relación con los mercados de tal modo que la posibilidad de equivocarse, perder, omitir o dejar dinero sobre la mesa no haga que sus mecanismos de defensa mentales se disparen y lo aparten de las oportunidades. A usted no le hace ningún bien asumir el riesgo de poner un trade si tiene miedo de las consecuencias, porque sus miedos actuarán sobre su percepción de la información y su comportamiento, haciendo que genere la experiencia misma que más teme y que está tratando de evitar. Lo invito a crear una estrategia de pensamiento específico, compuesto de un conjunto de creencias que le mantendrá centrado en el momento y en la oportunidad. Con esta perspectiva no se trata de obtener cualquier cosa desde el mercado o evitar nada. Por el contrario, le permitirá desarrollarse en el mercado y tomar ventaja de cualquier situación que perciba como una oportunidad. Cuando está dispuesto a aprovechar una oportunidad, usted no tiene ninguna limitación o expectativa sobre el comportamiento del mercado. Simplemente estará satisfecho de dejar al mercado hacer lo que tiene que hacer. Sin embargo, en el proceso de hacer algo, el mercado crea ciertas condiciones que se perciben como oportunidades. Usted debe actuar entonces sobre esas oportunidades aplicando lo mejor de sus capacidades, pero su estado mental no debe afectarse por el comportamiento del mercado. Si usted puede aprender a crear un estado mental que no se vea afectado por el comportamiento del mercado, la lucha dejará de existir. Cuando en su interior la lucha termina, todo se vuelve fácil. En ese momento usted puede tomar completa ventaja de todas sus habilidades, analíticas o de otra índole, para finalmente darse cuenta de su potencial como trader. Ese es el reto. ¿Cómo aceptar los riesgos del trading sin la incomodidad emocional y el miedo, cuando en el momento en que se percibe el riesgo, al mismo tiempo se sienten malestar y miedo? En otras palabras, ¿cómo seguir teniendo confianza y no sentir dolor cuando está absolutamente seguro de que puede tener un mal resultado, perder dinero, omitir o dejar dinero sobre la mesa? Como puede ver, su miedo y sensación de malestar están completamente justificados y racionalizados. Cada una de aquellas posibilidades se vuelve real en el momento de interactuar con el mercado. Sin embargo, tan verdaderas son todas estas posibilidades para cada trader como que para otros no significa ser malo, perder, omitir o dejar dinero sobre la mesa. No todo el mundo comparte las mismas creencias y actitudes acerca de estas posibilidades y por lo tanto no comparte la misma sensibilidad emocional. En otras palabras, no todo el mundo tiene miedo de las mismas cosas. Esto puede parecer obvio, pero les aseguro que no lo es. Cuando tenemos miedo, el malestar emocional que sentimos en el momento es tan real que es natural suponer que todo el mundo comparte nuestra realidad. Le daré un ejemplo perfecto de lo que estoy hablando. Recientemente he trabajado con un trader que tenía un miedo mortal de las serpientes. Le preocupaba tanto ese miedo que no podía recordar un solo momento en que no lo tuviera. Ahora él está casado y tiene una hija de 3 años de edad. Una noche, mientras que su esposa estaba fuera de la ciudad, su hija y él fueron invitados a cenar a la casa de un amigo. Mi cliente no sabía que los niños de su amigo tenían una serpiente como mascota. Cuando el hijo de los amigos mostró la serpiente para que todos pudieran verla, mi cliente prácticamente enloqueció, saltó al otro lado de la habitación para estar lo más lejos posible de la serpiente.
Su hija, por otra parte, estaba completamente fascinada con la serpiente y no se alejó. Cuando me relató esta historia, dijo que no solo estaba conmocionado por el inesperado encuentro con la serpiente, sino que estaba impresionado por la reacción de su hija. Ella no tuvo ningún miedo, y se supone que debería tenerlo. Le expliqué que su miedo era tan intenso y su apego a su hija tan grande que era inconcebible para él que su hija automáticamente no compartiera su realidad sobre las serpientes. Pero entonces le señalé que realmente no debería haber ninguna manera de poder compartir su experiencia, a menos que específicamente le enseñara a tener miedo de las serpientes o ella hubiera tenido su propia experiencia aterradora. De otra manera, sin tener algo en contra en su sistema mental, la reacción más probable a su primer encuentro con una serpiente viva sería de fascinación pura. Así como mi cliente asumió que su hija podría tener miedo de las serpientes, la mayoría de los traders asumen que, igual que ellos, los mejores traders, también tienen miedo de sentirse mal, perdiendo, omitiendo o dejando dinero sobre la mesa. Ellos asumen que los mejores traders, de alguna manera, neutralizan sus miedos con una cantidad excesiva de coraje, nervios de acero y autocontrol. Al igual que muchas otras cosas sobre el trading, lo que parece tener sentido simplemente no lo tiene. Ciertamente, la gran mayoría de estas características pueden estar presentes en cualquier trader principiante, pero lo que no es cierto es que estas características desempeñen ningún papel en tener un buen rendimiento. Si necesitara coraje, nervios de acero o autocontrol, implicaría un conflicto interno en que una fuerza está siendo utilizada para contrarrestar los efectos de otra. Cualquier tentativa de lucha o miedo asociados con el trading le alejará de la oportunidad y, por tanto, disminuirán sus resultados. Aquí es donde los traders profesionales verdaderamente se separan de la multitud. Cuando usted acepta el riesgo de la forma en que los profesionales lo hacen, no percibe nada en el mercado como una amenaza. Si no es una amenaza, entonces no hay nada que temer. Si no tiene miedo, no necesita coraje. Si no está estresado, ¿para qué necesita nervios de acero? Y si usted no tiene miedo de ser imprudente porque usted tiene los mecanismos de supervisión apropiados en su lugar, entonces usted no tiene ninguna necesidad del autocontrol. Como reflexión de las consecuencias de lo que estoy diciendo, quiero que mantenga algo en mente. Muy pocas personas se inician en el trading con las creencias y actitudes apropiadas acerca de la responsabilidad y el riesgo. Hay algunos que lo hacen, pero es raro. Todos los demás pasan por el mismo ciclo que descrito en el ejemplo del trader novato. Empiezan sin preocupaciones y a continuación aparecen los miedos. Y luego los temores disminuyen su potencial. Los traders que rompen el ciclo, en definitiva, son los que eventualmente aprenden a evitar el miedo y a asumir la responsabilidad y el riesgo. La mayor parte de los que satisfactoriamente rompen el ciclo no hacen el cambio en su pensamiento hasta que no hayan experimentado tanto dolor por pérdidas grandes que esto tiene el efecto positivo de cambiar sus expectativas sobre la naturaleza del trading. En lo que respecta a su desarrollo, el cómo de su transformación no es tan importante, porque en la mayoría de los casos pasó inadvertida. En otras palabras, no son del todo conscientes de los cambios que se están desarrollando en su estructura mental hasta que experimentan los efectos positivos de su nueva perspectiva sobre la forma en que interactúan con el mercado. Esta es la razón por la que muy pocos traders pueden explicar la verdadera razón de su éxito, salvo con el uso de algunos axiomas como el cortar las pérdidas o fluir con la corriente. Lo importante es que entienda que es completamente posible pensar como lo hacen los profesionales del trading, sin temor, aunque haya tenido experiencia directa con algún trader que sostenga lo contrario. Adaptando su estructura mental. Ahora vamos a comenzar de cero en su objetivo de cómo puede ajustar exactamente su estructura mental, con el fin de aceptar el riesgo y desempeñarse como un trader profesional. La mayor parte de lo expuesto hasta este punto fue diseñado para prepararlo para hacer el verdadero trabajo. Voy a enseñarle una estrategia de pensamiento que le inculque una firme creencia en sus probabilidades y aptitudes. Con esta nueva estrategia de pensamiento, usted aprenderá cómo crear una nueva relación con el mercado, una que desvincule su trading de lo que normalmente significa estar equivocado o perder, y que no lo dejará percibir nada sobre el mercado que se puede interpretar como una amenaza. Cuando la amenaza del dolor se ha ido, el miedo desaparece. También lo hacen las posibilidades de cometer errores. Usted estará libre para ver lo que hay disponible y para actuar en lo que vea. Llegar a este estado mental despreocupado, a pesar de encontrar inconvenientes una y otra vez, tomará algún trabajo, pero esto no va a ser tan difícil como usted puede pensar. De hecho, en el momento en que haya terminado de leer este libro,
La mayoría de ustedes se sorprenderá de las soluciones tan sencillas que sus problemas realmente tienen. En muchos aspectos, una estructura mental, en perspectiva, es como un código de software. Usted puede tener varios miles de líneas de código escrito perfectamente, con solo una línea defectuosa, y que en esa línea defectuosa podría haber solo un elemento fuera de lugar. Dependiendo de la finalidad del software y en dónde falla en relación a todo lo demás, es que un solo elemento fuera de lugar podría arruinar el desempeño de un sistema que de otro modo estaría perfectamente escrito. Y la solución es simple: corrige el elemento que está fuera de lugar y todo funcionará sin problemas. Sin embargo, encontrar el error incluso a sabiendas de que existe, en un principio, puede necesitar considerable experiencia. Cuando se trata de la mentalidad comercial ideal, todo el mundo está a cierta distancia psicológica. En otras palabras, prácticamente todo el mundo comienza con el código de software defectuoso. Yo uso términos como clics o grados para indicar la distancia psicológica, pero estos términos no implican una distancia específica. Así, por ejemplo, muchos de ustedes encontrarán que solo están, digamos, a un clic de distancia en la perspectiva de la estructura mental ideal. Ese un clic podría representar una o dos suposiciones erróneas o inapropiadas que usted tiene sobre la naturaleza del trading. Cuando reflexione sobre algunas ideas presentadas en este libro, su perspectiva puede cambiar. Para seguir utilizando la analogía del código de software, cambio sería el equivalente a encontrar las fallas en el sistema de su estructura mental y sustituirla por algo que funcione correctamente. La gente normalmente describe este tipo de cambio mental interno como una experiencia ¡ajá! O el momento en que se enciende el bombillo. Toda persona ha tenido este tipo de experiencias y hay algunas cualidades comunes asociadas con ellas. En primer lugar, generalmente se sienten diferentes. Aún el mundo parece diferente, como si hubiera cambiado de repente. Normalmente nos podrían decir en el momento de la ruptura algo como «¿Por qué no me dijiste esto antes?», o «Estuvo justo enfrente de mí todo el tiempo, pero yo simplemente no lo veía», o «Es tan simple, ¿por qué no podía yo verlo?». Otro interesante fenómeno de la experiencia «ajá» es que a veces en determinado momento, aunque la cantidad de tiempo para que esto ocurra puede variar, nos sentimos como si esta nueva parte de nuestra identidad haya sido siempre una parte de lo que somos. Es decir, se hace difícil creer la forma que alguna vez fuimos antes de que tuviéramos la experiencia. En resumen, es posible que ya tenga cierta conciencia de gran parte de lo que usted necesita saber para ser un trader consistentemente exitoso. Sin embargo, está consciente de que algo no significa automáticamente que sea una parte funcional de quién es usted. La conciencia no es necesariamente una creencia. Usted no puede asumir que el aprendizaje acerca de algo nuevo, aunque esté de acuerdo con ello, es lo mismo que creer, a un nivel tal que puede actuar sobre ello. Tomemos el ejemplo de mi cliente que tiene miedo de las serpientes. Él es sin duda consciente de que no todas las serpientes son peligrosas, y que el aprendizaje de cómo hacer una distinción entre las que son peligrosas y las que no lo son, no representaría mucha dificultad. ¿Aprender a hacer estas distinciones de repente lo llevaría a no tener miedo de las serpientes no peligrosas? ¿Podemos asumir que su conciencia se reducirá a un nivel mental en su entorno en el que puede ahora interactuar con serpientes sin temor a paralizarse? No, no podemos hacer esta suposición. Su conciencia de que algunas serpientes no son peligrosas y su temor de las serpientes puede existir uno al lado del otro en su estructura mental, como una contradicción del uno al otro. Usted lo podría enfrentar con una serpiente y él podría fácilmente reconocer que esa serpiente no es peligrosa y no lo atacará, pero al mismo tiempo se le hace extremadamente difícil tocar la serpiente, incluso aunque quisiera. ¿Significa esto que está condenado a tener miedo de las serpientes para el resto de su vida? Solo si él quiere. Es realmente una cuestión de voluntad. Es ciertamente posible poder neutralizar su miedo, pero tendrá que trabajar en ello, y trabajar en cualquier cosa requiere de suficiente motivación. Muchos de nosotros conocemos nuestros temores irracionales, pero simplemente elegimos vivir con la contradicción, porque no queremos pasar por el trabajo emocional que se necesita para superar el miedo. En este ejemplo la contradicción es evidente. Sin embargo, en mis muchos años de trabajo con los traders, he descubierto varias contradicciones típicas y conflictos en torno a las cuestiones del riesgo y la responsabilidad, donde la existencia de dos o más creencias puede anular sus intenciones positivas, independientemente de su motivación para tener éxito. El problema es que ninguna de estas contradicciones es muy evidente, al menos no a primera vista. Creencias contradictorias, sin embargo, no son los únicos problemas. ¿Qué hay acerca de las afirmaciones como «soy un tomador de riesgo», que suelen asumir los traders y que han disminuido hasta el nivel funcional de una creencia, cuando en realidad la dinámica subyacente a esto
es la forma en que perciben el mercado e indica que están haciendo todo lo posible para evitar el riesgo. Creencias contradictorias y no la conciencia funcional dañan el código de software mental, lo que destruye su capacidad de permanecer enfocado y lograr sus objetivos, y lo hace parecer como si usted simultáneamente tuviera un pie sobre el acelerador y otro sobre el freno, código que da a su trade un carácter misterioso que lo llevará al camino de la distracción que por lo general se convierte en una exasperación pura. Cuando yo estaba en el colegio a finales de los años 1960, una de mis películas favoritas era Luke, el mano fresca, protagonizada por Paul Newman. Esta era una película muy popular. Estoy seguro que alguno de ustedes la ha visto por la televisión de noche. Lucas estaba en una prisión de Georgia. Después de escapar fue capturado por segunda vez. Entonces el director de la cárcel y los guardias estaban decididos a no permitir que Lucas los dejara por tontos otra vez. Así, mientras lo obligaban a realizar trabajos forzados sin descanso y lo golpeaban frecuentemente, le preguntaban: ¿Has cambiado de parecer, Lucas? Finalmente, después de considerables sufrimientos, Lucas les dijo a los jefes de la prisión que había enderezado su mente. Dijeron que si no era así y trataba de escapar una vez más, con seguridad lo matarían. Por supuesto, Lucas intentó escapar de nuevo, y fiel a su palabra, los guardias lo mataron. Al igual que Lucas, muchos traders, conscientes o no, están tratando de hacer su camino dándose de golpes con el mercado, por lo tanto, están económica y emocionalmente muertos. Hay formas infinitamente más fáciles de conseguir lo que quiera del mercado y obtener satisfacción, pero primero hay que estar dispuesto a enderezar su mente.